Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer una cultura que, aunque menos famosa que la romana o la griega, tuvo un impacto enorme en la historia, los etruscos. Y más específicamente vamos a hablar de las mujeres etruscas, esas grandes desconocidas que jugaron un papel crucial en su sociedad. Porque ¿sabías que los historiadores griegos describían a las mujeres etruscas como las más depravadas de la antigüedad? Y es que estas mujeres disfrutaban de una libertad e igualdad que escandalizaba a griegos y romanos por igual. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Mola, no? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Entre 7 colinas milenarias se fundó una pequeña ciudad en el margen derecho del Tíber, una ciudad que, sin grandes ventajas estratégicas, llegó a controlar gran parte del mundo conocido. Estoy hablando de Roma. Pero ¿sabías que muchas de las cosas que hoy asociamos con la grandeza romana en realidad tiene su origen en la cultura etrusca? Sí, desde las luchas de gladiadores hasta los símbolos de poder y los modelos urbanos, los etruscos dejaron una huella imborrable. Pero la sociedad etrusca era diferente, muy diferente, y el ejemplo más claro es el papel de la mujer, una de las características más sorprendentes de este pueblo. Y es que, a diferencia de las mujeres griegas y romanas, que estaban relegadas a un segundo plano, las mujeres etruscas disfrutaban de una libertad e influencia que desconcertaba y escandalizaba a sus contemporáneos. ¿Pero por qué los griegos y los romanos tenían tanto en contra de las mujeres etruscas? Pues la respuesta nos lleva a un mundo de prejuicios, envidias y malentendidos que vamos a desentrañar en este vídeo. Pero antes, vamos a ver los orígenes de los etruscos. Esta sociedad, conocidos por los griegos como tirrenos y por los romanos como Tucci o Etrucci, se asentaron en la región que hoy conocemos como la Toscana en Italia. Por cierto, ellos se llamaban a sí mismos Rasenna, una palabra que aparece en varias inscripciones y documentos epigráficos, lo que refuerza su uso y aceptación dentro de la comunidad etrusca. Con esta autodenominación, destacaban su distinción y su cohesión como un pueblo con una lengua, costumbres y estructuras sociales propias, diferenciándose claramente de los griegos y los romanos. Pues bien, sus orígenes han sido objeto de debate durante siglos. Hay teorías que sugieren que llegaron desde Lidia, en el oeste de Anatolia, y lo hacen basándose en las características orientales de su religión y costumbres. Sin embargo, la teoría más aceptada hoy en día es que eran autóctonos de la península itálica, evolucionando a partir de la cultura villanovense de la Edad de Hierro. La civilización etrusca floreció desde el siglo VIII a.C. hasta su asimilación gradual por Roma en el siglo I a.C. Pero a pesar de ser conquistados, su influencia en la cultura romana fue significativa, especialmente en áreas como la arquitectura, la religión y la organización social. La sociedad etrusca estaba organizada en ciudades-estado, conocidas colectivamente como la Dodecápolis, una federación de 12 ciudades unidas por lazos religiosos más que políticos. Cada ciudad era extremadamente individualista, lo que a la larga facilitó su conquista por Roma. En un principio su gobierno era una monarquía absoluta, donde el rey actuaba como juez supremo, sumo sacerdote y comandante en jefe del ejército. Pero con el tiempo, esta estructura evolucionó hacia una república oligárquica, con magistraturas colegiadas y un senado fuerte. La economía etrusca era próspera, basada en la agricultura, el comercio y la metalurgia. Eran conocidos por su habilidad como orfebres y constructores navales, y su comercio se extendía por todo el Mediterráneo, llegando a lugares tan lejanos como Cerdeña y Córcega. Esta prosperidad económica permitió el desarrollo de una sociedad compleja y refinada, donde tanto hombres como mujeres podían disfrutar de una alta calidad de vida. Y como os he adelantado, una de las características más notables de la sociedad etrusca era el papel de la mujer, porque, a diferencia de sus contemporáneas griegas y romanas, las mujeres etruscas gozaban de una libertad y una influencia que las hacían únicas en el mundo antiguo, ya que ellas
participaban activamente en la vida pública, asistiendo a banquetes y ceremonias junto a los hombres, y tenían derecho a poseer propiedades y esclavos. Por poner un ejemplo, las inscripciones funerarias muestran que las mujeres etruscas conservaban su nombre de solteras, sí, una práctica desconocida en Grecia y Roma, donde las mujeres tomaban el nombre de su padre o marido. Y este detalle, aparentemente menor, revela una realidad mucho más significativa. Las mujeres etruscas tenían una identidad propia reconocida tanto en la vida como en la muerte. Y esto se reflejaba en sus tumbas, que eran tan ricas y elaboradas como la de los hombres, con inscripciones que mencionaban sus logros y su linaje. Y además de su participación en la vida social y económica, las mujeres etruscas también tenían un papel importante en la política y la religión, ya que algunas mujeres etruscas alcanzaron posiciones de poder actuando como sacerdotisas y líderes comunitarias. Y es que en el ámbito religioso, las mujeres podían realizar rituales y ceremonias y eran veneradas por su sabiduría y habilidades adivinatorias. Y por todo ello, los griegos y romanos no entendían y a menudo despreciaban la libertad y el estatus de las mujeres etruscas. Historiadores como el griego Teopompo, conocido por su obra Filípicas, las describían como promiscuas y desvergonzadas, participando en banquetes y ejercicios desnudas y brindando con quien quisieran. Y otros como Aristóteles y Heraclides también criticaron duramente a las etruscas, presentándolas como el epítome de la depravación, un ejemplo máximo de la inmoralidad. ¿Pero por qué tanto odio? Pues bueno, en el mundo griego y romano, las mujeres honestas eran recatadas, modestas y confinadas al ámbito doméstico. En contraste, las mujeres etruscas eran vistas como iguales a los hombres, tanto en derechos como en deberes, algo que era inconcebible para las culturas misóginas de Grecia y Roma. Y esta libertad incluía la libertad sexual, lo que escandalizaba a los griegos, que solo conocían mujeres libres e independientes entre las hetairas, que eran cortesanas cultas que podían amasar fortunas y ejercer influencias, pero que no formaban parte de la sociedad respetable. Los romanos, por su parte, adoptaron muchas costumbres etruscas, pero la igualdad de género no fue una de ellas. Para los romanos, las mujeres debían ser castas, devotas y dedicadas a la familia y al hogar. Las mujeres etruscas, con su independencia y poder, desafiaban esta visión y eran vistas con sospecha y desprecio. Y es que la relación entre griegos y romanos con los etruscos era compleja. Como os he dicho al principio, los griegos los llamaban tirrenos, que es un nombre que, según algunos historiadores, podría tener connotaciones despectivas debido a la percepción de los griegos sobre la vida social y las libertades de los etruscos, especialmente en lo que respecta a sus mujeres. Y es que la cultura etrusca era rica y variada, con un arte que destacaba en la escultura y la pintura funeraria. Pues bien, aquí también las mujeres eran representadas con frecuencia en estos contextos, a menudo en posturas de igualdad con los hombres. Y la religión etrusca, basada en la adivinación y la interpretación de los signos, tenía una gran influencia en la vida cotidiana. Los etruscos creían en la vida después de la muerte, lo que se reflejaba en sus elaboradas tumbas y rituales funerarios. Los etruscos practicaban la aruspicina, un método de adivinación basado en la lectura de los órganos internos de los animales sacrificados, especialmente el hígado. Y este conocimiento se transmitía de generación en generación y las mujeres podían participar en estos rituales, lo que les otorgaba una posición de respeto y autoridad. Pero como todo lo bueno llega a su fin, Roma fue conquistando al pueblo etrusco a través de una serie de guerras y conflictos que se extendieron desde finales del siglo IV hasta el I a.C. La expansión romana comenzó con las conquistas de las ciudades-estado etruscas, una por una, aprovechando su falta de unidad política. La batalla de Veii en el 396 a.C. marcó un punto crucial, seguida por la victoria en la batalla del lago Vadimón en el 283 a.C. Y a medida que Roma fortalecía su poder, las ciudades etruscas fueron gradualmente absorbidas, y en el 27 a.C. el territorio etrusco fue finalmente incorporado al Imperio Romano, completando así su asimilación. Pero a pesar de su desaparición como entidad política independiente, su legado perduró en la cultura romana. Los romanos adoptaron muchas de sus prácticas religiosas y sociales, y lo vemos en aspectos como la arquitectura, con el uso del arco y la bóveda, las ceremonias religiosas y, por supuesto, los símbolos de poder. Eso sí, la igualdad de género de los etruscos no sobrevivió, pero ese recuerdo y su historia desafían las narrativas tradicionales sobre el papel de la mujer en la antigüedad.
y nos ofrece un ejemplo de una sociedad donde las mujeres podían disfrutar de una gran libertad e influencia. Estudiar la civilización etrusca nos permite comprender mejor las complejidades y diversidades del mundo antiguo, y nos recuerda que la lucha por la igualdad de género tiene profundas raíces históricas. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de las mujeres etruscas. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, que los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.